Pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y contamos con el inmenso placer de contar aquí en plató con Andrés Villavicencio, que es opositor venezolano exiliado en España. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, Manuel. ¿Qué tal tú? Y muchas gracias por invitarme. Un auténtico placer que estés con nosotros. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo has recibido la noticia de esa operación exitosa por parte del ejército norteamericano en el que se ha capturado finalmente a Nicolás Maduro y en estos momentos está durmiendo en una cárcel de Brooklyn a la espera de su primera comparecencia ya ante la justicia, que tendrá lugar a mediados del próximo mes de marzo? Él y su esposa, Cilia. Cuéntanos. Así es. Bueno, lo primero es que nunca voy a olvidar en el momento en el que me enteré. Yo creo que es algo que va a marcar la vida de todos los venezolanos y por supuesto que inmediatamente fue un júbilo con amigos, fueron llamadas con familiares, fue ir a Sol porque hubo dos manifestaciones en Sol. Hubo una que fue espontánea el mismo día y una segunda que fue el día siguiente ya convocada por canales regulares de María Corina Machado. Y fíjate, Manuel, que esto ha servido para retratar a mucha gente. Fíjate cómo la extrema izquierda, que siempre va con el cuento del Welcome Refugees, comenzó a lanzar mensajes muy xenófobos y muy racistas contra la comunidad migrante que yo represento, contra los venezolanos, porque ellos van siempre con el rollo de que aquí cabe todo el mundo, de que ningún ser humano es ilegal, pero cuando eres un venezolano que quiere libertad, ahí es como los contratos que dicen ciertas condiciones aplican, ¿no? Ahí te empiezan a llamar Panchito, ahí sí vale decirte lárgate de mi país, ahí sí vale que Antonio Maestre te llame gusano, ahí sí vale que una diputada de Podemos te llame parásitos, pero no lo aceptamos y nosotros siempre vamos a retratar y condenar a esta gente y a señalarlos por lo que son. Efectivamente, terrible ese tipo de declaraciones exabruptos por parte de algunos miembros activistas de la izquierda política mediática de este país, concretamente una diputada de Podemos hablando de parásitos a los manifestantes venezolanos que se concentraron en Madrid y en muchas ciudades de todo el mundo para celebrar la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, y ese vergonzoso, deleznable, asqueroso artículo publicado en La Sexta por Antonio Maestre, donde os llama gusanos y fascistas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Y bueno, Antonio Maestre tiene que saber que los venezolanos ya somos cientos de miles en España, que cada vez somos más, que ya casi la mitad puede votar y la otra mitad va a votar muy pronto, y Antonio Maestre puede tener la certeza de que cuando nos toque votar vamos a recordar su artículo y lo va a pagar electoralmente. Curioso también que en esas protestas en donde se rechaza la intervención de Estados Unidos en Venezuela bajo argumentos tan peregrinos como la defensa del derecho internacional, o que Estados Unidos interviene única y exclusivamente para hacerse con el petróleo, hay que recordar que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, no necesita el petróleo venezolano para nada, además que es cierto, Venezuela tiene mucho petróleo, pero es de baja calidad, no es de extrema calidad. Bueno, pues todos esos que se manifestaban, no había ni un solo venezolano. Es curioso, ¿verdad? Ni uno solo. Y no solamente pasó acá, pasó en todos los países. Todas las manifestaciones pro Maduro fueron sin migrantes venezolanos. Eran activistas de extrema izquierda locales de cada sitio respectivo donde se convocaban. Donde había venezolanos era en los sitios de celebración, como por ejemplo en Buenos Aires se llenó el Obelisco, que es un sitio emblemático de celebraciones que no se llenaba desde diciembre de 2022, cuando la selección argentina ganó el Mundial, para que tengas una idea del nivel de júbilo que representó la captura de Nicolás Maduro. Y fíjate que además yo vi un video viral donde en Serrano, frente a la Embajada de Estados Unidos, que era donde el Partido Comunista y Podemos estaba protestando a favor de Nicolás Maduro, un venezolano se acercó a increparlos y comenzaron a gritar, lárgate, facha pobre, vete de aquí, y todas estas cosas que demuestran esa xenofobia recalcitrante que ellos llevan por dentro, esa miseria espiritual y ese verdadero rostro de la extrema izquierda, que es una gran hipocresía y un falso relato que se cae en momentos como este. Es que al final, como siempre, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el problema de la izquierda es que nunca es el qué. Para ellos la clave es el quién. En función de quién sea el protagonista de la historia, están a favor o están en contra. Los hechos no les importa para nada, la objetividad de los hechos para nada, sino la subjetividad de las personas. Si es de los suyos, lo protegen. Si es de los otros, lo atacan. No, y decirte, fíjate que yo veía declaraciones como, por ejemplo, qué vergüenza que Venezuela haya sido bombardeada por primera vez en su historia. Y es falso. Venezuela fue bombardeada por primera vez en su historia el 27 de noviembre de 1992 en el golpe de Estado fallido de Hugo Chávez, que ellos glorifican, que ellos celebran,
que ellos lo dicen como una especie de momento de rebelión popular, cuando no, era un grupo de militares golpistas que quería asaltar nuestra democracia, que tuvimos la suerte que nuestro ejército pudo contener ese brote, pero lamentablemente en el 98 por vías democráticas él llegó. Y esto me recuerda a un libro del que a mí me gusta mucho hablar, de un referente liberal que tenemos en Venezuela, que fue Carlos Rangel. Él escribió un libro llamado Del buen salvaje al buen revolucionario, donde él hacía, y fíjate que esto fue varias décadas antes de que Chávez diera su golpe, pero él describe y hace una radiografía de cómo es el camino de llegar al poder del extremo izquierdista latinoamericano, que básicamente es ser un guerrillero con delitos de sangre como Petro o un militar golpista como Hugo Chávez, que luego, con el pasar de los años, te pones una corbata, te presentas a las elecciones como si nada hubiera pasado y tomas el poder como una especie de escalera que cuando la subes la quitas para que no se suba nadie más. Importante lo que comentas, porque efectivamente Hugo Chávez fue un golpista, intentó dar un golpe de Estado, hay que recordar que era bueno, pues un alto mando militar, fracasó ese golpe de Estado, fue juzgado, fue encarcelado, fue indultado, importante también, y luego por vías democráticas llegó al poder. Además, con mentiras, porque recuerdo una entrevista que también es conocida a nivel mundial, en el que se le pregunta directamente a Hugo Chávez antes de llegar a la presidencia si él pensaba que Cuba era una dictadura y si él era comunista, y decía que no, hombre, que no. Por supuesto que era una dictadura y que él no tiene nada que ver con el comunismo. Lo mismo decía Fidel Castro cuando llegó al poder en Cuba. Chávez era de centro, ¿no? Sí, era de centro. Sí. Bueno, aquel Chávez en el bombardeo del 92 dejó más de 500 muertos en la población civil venezolana, cosa que no ha sucedido con la intervención, insisto, quirúrgica y aséptica de Donald Trump en los últimos días. Tú eres nacido ya en el chavismo. Yo nací en el 93. O sea, yo tenía 5 años cuando llegaron. Puro chavismo. Sí, yo no conozco otra cosa. ¿Y qué esperas que vuelva a Venezuela? ¿Cómo? Porque tú no has vivido otra cosa que el chavismo. Bueno, yo espero la libertad, ¿no? Y la libertad en todos los sentidos. Yo siempre he dicho que a Venezuela lo que le hace falta son dosis de libertad. Es tener más libertad de expresión, es tener más libertad económica, es tener más libertad de asociación. ¿Pero cómo te lo imaginas? No, yo me lo imagino porque he leído bastante al respecto y porque he visto modelos similares y he visto países que considero referentes, pero es cierto que en Venezuela, al menos mi generación y la siguiente, los Gen Z y los Millennials, por ponerles nombres, no conocemos la democracia. Claro. Es algo que para nosotros es ajeno. No es agradable tampoco, pero No, pero créeme que entre eso y una narcodictadura militar es muy preferible la democracia perfectible. Precisamente por eso, Andrés, tú que conoces, que has vivido bueno, el chavismo de primera mano. Tú, tus amigos, tus familiares, toda tu generación y todos los venezolanos que, por desgracia, han sufrido la bota del comunismo bolivariano durante tantos años. 26 años de chavismo. Lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Los datos, pero los datos son fríos. 8 millones de exiliados, hiperinflación, el 90% de la población en situación de pobreza, miles y miles de reprimidos, de presos, de torturados. Pero tú, desde tu experiencia, ¿cómo se vive en Venezuela bajo el chavismo? Mira, además de la represión política absoluta y de la ausencia de libertad total, nosotros también tenemos una calidad de vida muy mermada porque en Venezuela todo se estatizó, todo se expropió, todos los servicios son públicos, nadie te responde nunca y no tienes ante qué institución reclamar. Entonces en Venezuela tú puedes pasar fácilmente 5 días sin energía eléctrica, sin saber qué ocurrió, sin que te expliquen qué pasó. Tú vas a un hospital y es básicamente ir a una clínica privada porque tú tienes que poner hasta las gasas a tu familiar enfermo o a la persona que estás llevando para allá. Tenemos el servicio de internet más lento de toda América Latina. Tenemos también a nivel de infraestructuras de conexión, sobre todo con los pueblos rurales, son calles que no sirven. Es imposible viajar en Venezuela sin perder un neumático o sin arriesgar tu vida. Ya casi nadie viaja de noche porque además no hay alumbrado público. No hay espacios como este, por supuesto, donde poder decir lo que piensas. Y fíjate que algo que hizo el chavismo es una cosa muy constante en la historia de la izquierda mundial, y es que ellos asaltan el poder y asaltan las instituciones en momentos de excepcionalidad. Y cuando Chávez llegó al poder, él no tenía mayoría parlamentaria, y él se valió de un pacto a cambio de prebendas con un grupo político para hacer cosas como, por ejemplo, que nosotros tuvimos una tragedia muy grande recién llegado Chávez a la presidencia, que fue una especie de deslave por lluvias, de vaguadas, donde hubo miles de fallecidos, que se llamó la tragedia de Vargas. Y mientras la gente estaba muriendo en esa tragedia natural, Chávez estaba con este otro grupo político
por ejemplo, asaltando la televisión pública venezolana. Mira, como aquí en España, con la Dana. Se valieron ¿Qué también... me estás contando? O sea, aquí Sánchez hizo lo mismo con la Dana. Bueno, pero escucha esto. Es que luego convirtieron el canal del Estado venezolano en una herramienta de propaganda del Partido Socialista. Luego capturaron la Fiscalía General de la República, que nombraron a dedo a un militante del Partido Socialista, un chavista, y luego el último escaño fue asaltar el Poder Judicial. Ay. Y cuando asaltaron el Poder Judicial fue cuando los venezolanos quedamos indefensos y el régimen blindado contra nosotros. Aquí lo están intentando, pero no lo consiguen, gracias a Dios. Andrés, pero hay esperanza. Después de 26 años, gracias a Donald Trump, intervención quirúrgica exitosa, Delta Force. Yo es que tengo metida en la cabeza los helicópteros por el y con música de película de Vietnam, sí, de ACDC, sí. Maravilloso, absolutamente maravilloso. La cuestión es, Maduro ya está fuera. Sí. ¿Ahora qué? Donald Trump y según el secretario de Estado Marco Rubio hablan de un plan hacia la transición en 3 fases: estabilidad política, recuperación económica y transición hacia la democracia. Y la encargada de este plan, de ejecutarlo, es Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo primero es decirte que Maduro está recibiendo un trato que él no le dio nunca a sus presos políticos. Él está recibiendo un debido proceso, él fue presentado ante un tribunal, todo el mundo sabe que está con vida, tiene acceso a atención médica y tiene acceso a un equipo de abogados. Nada de esto tuvieron sus ejecutados extrajudicialmente, sus desaparecidos, sus secuestrados y sus presos políticos, que muchos han muerto. Incluso ayer murió uno siendo torturado en un centro de torturas. Mientras se espera, ayer en la noche, estaba amaneciendo hoy, ¿no? Entonces, claro, ahora Delcy, que es una especie de dictadora interina, tiene que ser la persona que desmonte el sistema por dentro, y hacia eso estamos apostando, por supuesto. Solo decirte que Delcy no es una moderada, porque yo vi que ella pagó una campaña multimillonaria en el New York Times y tenía una portada con su foto que decía Delcy the Moderate, como que vendiendo la idea de que ella es el chavismo con el que se puede hablar. No, ella es una hija de Chávez más, con todo lo que eso significa. Ella es una persona que ha dicho en múltiples declaraciones que la revolución bolivariana para ella y su hermano es una venganza personal. Su padre, para poner en contexto, fue un guerrillero que se dedicó a asaltar bancos, que se dedicó a secuestrar gente y que fue abatido. Entonces, por supuesto que ellos llevan desde hace mucho tiempo conspirando contra la República y deseando hacer la destrucción que hicieron. Entonces, nosotros desearíamos que hubiera ido a asumir inmediatamente el presidente electo Edmundo González, cuya victoria está más que comprobada, que demostrada y que explicada ante el mundo todos estos meses, o que lo hiciera directamente María Corina Machado, que ha sido un liderazgo que yo reivindico y que yo admiro y que yo agradezco como venezolano todo lo que ha hecho, pero ni María Corina Machado ni Edmundo González tienen control militar de Venezuela, y esto es un asunto criminal y militar. Esto es como cuando un ocupa ingresa en una vivienda, la policía no va a llamar al propietario, va a llamar al ocupa y va a iniciar la negociación para sacarlo de allí. Es lo que está pasando en Venezuela. Tenemos un gobierno, una dictadura ocupa que usurpó el poder y que finalmente ha comenzado la transición. Yo no sé cuánto tiempo dure, no sé si va a ser como la de Panamá, que fue más rápida, o va a ser como la de Dominicana, que tomó un par de años, pero sé que comenzó. ¿Qué síntoma, qué síntoma, o sea, para los que no lo tenemos tan mamado como tú, imagínate que buscáramos síntomas de cambio? Iba a darte el principal. Ellos anunciaron, su hermano Jorge Rodríguez anunció la excarcelación de presos políticos. Vale. Nosotros hemos vivido algo que se conoce como la puerta giratoria, que cada vez que el chavismo en todos estos años hacía una liberación de 40, 50 presos políticos, esa misma semana 100 nuevos presos políticos capturados. ¿Cuál sería una demostración de que esta vez genuinamente hubo un cambio? Que luego de que se produzcan estas excarcelaciones, no hayan nuevas excarcelaciones. No haya nueva represión. No haya nueva represión. Y que se libere a todos, porque esa siempre ha sido nuestra demanda. No basta con que de los 900 presos políticos hayan soltado a 15, porque es menos del 2%. Nosotros queremos que todos sean libres. O sea, lo que miramos es la represión. O sea, el mejor indicador que podemos observar es cómo se mueve el fenómeno de la represión. Absolutamente. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal amenaza o riesgo para que fracase este plan de transición? Porque dentro del chavismo, como en toda organización criminal, hay distintas facciones. Sí, aquí están los hermanos Rodríguez por un lado, que son una piña, Delcy y Jorge, que son ahora los encargados de tener el poder. Luego está Padrino, que es el responsable de defensa. Y luego está Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está un poco rebelde, ¿no? Mira, ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, esto te va a parecer muy norcoreano, pero en la televisión pública venezolana él tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, y es literalmente él con un garrote diciendo quién va a poner preso. Y hay un hashtag que está en el escritorio que dice: aquí no se habla mal de Chávez. Y el tipo tiene una cartelera donde tiene impresos tweets que hace la gente, él los lee, los tacha
y dice, también vamos a ir por ti. Terrible. Bueno, hubo programa el miércoles, fue el primer programa post-extracción de Maduro, y no fue en el estudio, fue en un búnker, fue sin público, fue sin cartelera, y fue el tipo diciendo, yo hoy temo por mi vida. Entonces, mira, así te queríamos ver todos los venezolanos. O sea, ya no llevo garrote, está un poquito más domadito. Es buena señal, efectivamente. De hecho, antes pusimos el corte. Han empezado a liberar presos políticos y la pregunta es obligada. Zapatero dice que es gracias a él. Y el chavismo dice que también es gracias a Zapatero. Y aquí, bueno, pues tenemos algunos altavoces mediáticos que aplauden esa versión. ¿Qué opináis? Ya no hablo, ya no me dirijo a ti, sino a todos los exiliados venezolanos y al pueblo venezolano. ¿Qué opinión tenéis de José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, estas excarcelaciones no fueron gracias a él, fueron a pesar de él y a pesar de sus gestiones a favor del régimen chavista, porque Zapatero es un operador del régimen, y no solamente en España. Zapatero es el activo más importante que el chavismo tiene en Europa, y es una cosa muy grave. Nosotros nos dimos cuenta en el año 2018 que hubo una negociación en República Dominicana entre una delegación del chavismo y una delegación de la oposición, con presencias de árbitros supuestamente neutrales que iban a estar llevando eso. Él era uno de esos árbitros, y nos dimos cuenta que no, que era una pieza más del régimen chavista. Entonces, este señor, yo siempre lo digo, los españoles y los venezolanos tenemos una cosa en común con Zapatero, y es que le ha hecho mucho daño a nuestros países. Total. Es un tipo que yo considero que va a tener muchas cosas que explicar cuando el chavismo finalmente caiga, y cuando muchos represaliados y muchas familias de presos políticos puedan hablar, y sobre todo en febrero, que no sé si lo tienen presente, pero en febrero es la audiencia del Pollo Carvajal, Sí. y el Pollo Carvajal ha dicho un par de cosas de Zapatero, que Zapatero va a tener que explicar muchas cosas y responder varias preguntas el mes de febrero. Entre otras cosas, que el Pollo Carvajal dice que Zapatero tenía una mina. Una mina, no sé si se sabe, de oro, de diamantes. De oro en el Orinoco. Eso lo dijo, la primera que lo dijo fue la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, en una entrevista en la que está grabada. Yo me puse en contacto con ella, lo quiero contar por primera vez en antena. Ella falleció hace unos años, pero cuando todavía estaba viva yo la llamé por teléfono, precisamente al hilo de todo lo que se volvía a saber del Pollo Carvajal en la Audiencia Nacional, cuando estaba aquí detenido después de ser detectado por los servicios de inteligencia americanos, que llevaba aquí 2 años camuflado, había cambiado de aspecto, vivía en el barrio de Salamanca, apenas salía, llevaba unas rutinas muy estrictas para evitar ser capturado, había huido, por lo tanto, a España, a Madrid, y la Audiencia Nacional estaba pendiente de un proceso de extradición a Estados Unidos, que es donde está ahora precisamente reclamado por esos delitos de narcotráfico, como uno de los cabecillas del cártel de los Soles, junto a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y al padrino. Y entonces el Pollo Carvajal empezó a apuntar en aquella época para tratar de conseguir la no extradición a Estados Unidos, cooperar con la justicia española y dar información sobre la presunta financiación que habría recibido Podemos, que había recibido el ex juez Baltasar Garzón, que habría recibido el entorno o el círculo de algunos ex altos cargos socialistas, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, a través de una red tejida en torno a la petrolera pública PDVSA para, digamos, financiar, para premiar la cooperación, el blanqueamiento internacional de la narcodictadura chavista en el resto de los países, en Europa y en otros países, ¿no? Y a mí me parece muy relevante, efectivamente, ese papel, ¿no?, del Pollo Carvajal. Me parece muy relevante lo que pueda decir, porque efectivamente obligará a dar explicaciones a José Luis Rodríguez Zapatero y a definir, como yo contaba antes, el origen de ese dinero. Y hay varias cuestiones, varios flecos, ¿no?, encima de la mesa que él no pudo acreditar aquí, pero a los que la Fiscalía de Nueva York sí está dando credibilidad, que le pueden servir al Pollo Carvajal para librarse de la cadena perpetua o incluso de la pena de muerte en su caso, y que son, insisto, piezas clave de cuál fue ese papel internacional de Zapatero y cómo operó para, bueno, pues ayudar, coayudar e incluso, recordemos hace unos meses, entregar
a Venezuela algunos ciudadanos venezolanos reclamados por el régimen, es decir, afines al régimen, entre los cuales había uno de ellos que tenía 3 asesinatos a su cargo y que se fue de rositas de España. Es tremendo y lo increíble, lo aberrante es que se pretenda ahora llevar a cabo una operación de blanqueamiento de la imagen de Zapatero. Esto es como lo comentábamos antes, el refrán de cuando el barco se hunde, las ratas saltan del barco. Aquí Zapatero es el primero en saltar y en decir, no, yo he trabajado a favor de la democracia y de la liberación de presos. Una pregunta, y te doy paso, Pedro, sobre los presos políticos que han llegado a España. Han llegado 5 de momento, y ha llamado mucho la atención, porque ha habido un comunicado oficial por parte de uno de los familiares de una de estas presas políticas, en donde se dice taxativamente, literalmente, que no pueden hablar con la prensa porque están en una situación de liberación condicionada. Pero vamos a ver, ¿cómo que liberación condicionada? Si están ya en España, nadie les puede prohibir hablar con quien quieran. Y sin embargo, en ese comunicado se dice que no pueden. ¿No pueden por qué? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, quería decir una curiosidad rápida del Pollo Carvajal. ¿Sabes? Cuando el Pollo Carvajal fue capturado, Diosdado Cabello dijo inmediatamente que él era su amigo y que iba a luchar por la libertad del Pollo Carvajal. Y luego que el Pollo Carvajal se declaró culpable de narcotráfico y estuvo dispuesto a colaborar, ahora Diosdado se refiere a él como ese señor del que usted me habla. Típico, por supuesto. típico. Sí, pero decirte, sí, es lamentable lo que está pasando y es evidente que hay algo que no sabemos y que nos vamos a enterar cuando finalmente Venezuela sea completamente libre y que los presos políticos, tanto los liberados como sus familiares, puedan contar la verdad. Pero es muy extraño que estando en un tercer país sigas viviendo las medidas cautelares del país de donde te fuiste, ¿no? Es una cosa... Es raro, ¿no? Yo no recuerdo un precedente así. Es incomprensible. Además, es que no tiene validez jurídica. Venezuela puede decir misa. Por lo tanto, entendemos que, claro, estos presos políticos tienen familiares todavía en Venezuela, claro, y estamos asistiendo ante un chantaje. Posiblemente. Sin duda. Pedro. Claro, la cuestión que a mí me lleva mucho a reflexionar es, nosotros estamos viendo cómo se produce ese cambio de caballo en mitad del río, ¿no? Decías antes Diosdado, en el momento en el que el Pollo Carvajal confiesa que sí se dedica al narcotráfico. Yo hay algo que no acabo de entender en la izquierda española. Y es... ¿Solo una cosa? Solo una cosa. Pues qué suerte, porque yo no entiendo nada desde hace años. Que no es que tú estés diciendo... Bueno, que Zapatero fue un pequeño manguta, que es que robó un 3%, que es que le gusta un poco el dinero... No. Estamos hablando de que, o la distancia que hay entre lo que se está sabiendo y lo que se está contando a los ciudadanos españoles es total, o estás embelleciendo la figura de una personalidad muy oscura, muy oscura. O sea, tan oscura que creo que no hay ningún político en la izquierda española que haya acumulado en su mochila ese volumen de actuaciones oscuras. No. Anguita Palmó, señor, es que yo conocí a otra izquierda, macho. Total. O sea, bueno, pero Anguita, es que me estás comparando a Julio Anguita con el señor Rodríguez Zapatero. Perfecto, pero por eso... Uno es un hombre de izquierdas, un hombre de Estado de izquierdas, aunque yo esté en las antípodas del comunismo y refute constantemente a Oye, que la izquierda no era esto. Pero otra cosa es que pongamos al mismo nivel a un aficionado de 3 al cuarto con un señor que tiene... El argumento. El argumento para mí es, ojo, cuidado, porque la izquierda española hoy se está metiendo en una esquina. Es decir, en una esquina en la que, oye, igual la izquierda española no puede continuar con esos líderes tan oscuros y tiene que cambiar de caballo también. Porque lo que no tiene ningún sentido es que en un reposicionamiento internacional tú tengas como factotum, porque eso es lo que parece eso es lo que parece Zapatero, un factotum de la izquierda española, metiéndola en un rincón donde no está ninguna otra izquierda continental europea. Bueno, porque desaparecieron, como el PASOK en Grecia. Y una pregunta rápida que pongo sobre la mesa. Yo digo, esta izquierda que está diciendo sobre la libre determinación de los pueblos y sobre la soberanía. Yo me pregunto si en la década de los 60 Kennedy o en la década de los 70 Nixon hubiesen entrado a España a llevarse a Franco, ¿ellos hubieran hablado de libre determinación de los pueblos? Por supuesto que no. No, pero hay una cosa muy importante, muy breve, que para mí tiene un valor muy revelador, porque fue preso político en el Helicoide, estuvo en la tumba, yo tuve la ocasión de entrevistarle. Laurent Salé ha contado estos últimos días cómo mientras él estaba preso en el Helicoide y su madre desesperaba, denunciaba las torturas de las que estaba siendo víctima Laurent,
el señor Zapatero, según lo que cuenta Laurent Salé, presionaba a su madre para que dejase de denunciar. Esto me parece lo más rastrero, tremendo, inhumano, antiizquierda, anti todo que hemos conocido desde que se detiene a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Andrés, para terminar, quiero saber tu opinión sobre Donald Trump y el papel de Estados Unidos, porque ha sido tremendamente criticado y cuestionado por parte de la izquierda nacional, internacional e incluso de los mediopensionistas, de los timoratos varios, diciendo ¡ay, ha vulnerado el derecho internacional! No, es que Estados Unidos ha entrado en Venezuela para llevarse el petróleo. ¿Qué opináis los venezolanos de Donald Trump, de esta intervención y del gobierno estadounidense, y especialmente de la figura de Marco Rubio? Bueno, con Marco Rubio, mucha gratitud, igual con el presidente Trump, respecto a nuestro petróleo. Hace más de 27 años que se lo estaban llevando ya los rusos, los chinos, los iraníes y los cubanos, así que ese petróleo ya no estaba llegando a los venezolanos desde hacía muchísimo tiempo, pero hay que destacar que en Venezuela habíamos intentado todo. En Venezuela habíamos intentado todos los cauces democráticos y también la comunidad internacional había intentado todos los mecanismos de negociación. Incluso Biden, en su presidencia, cometió el error de liberar a dos muchachos que se conocen como los narcosobrinos, que son sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, en una especie de negociación. Luego liberó a Alex Saab, el principal testaferro del régimen, y el régimen no cumplió en contraprestación lo que habían acordado. Es decir, se burlaron de Biden y es una de las razones por qué llegamos a esto. Luego, a nosotros nos dicen tienen que participar y tienen que ganar y no basta con ganar, sino que tienen que ganar por paliza y ganamos por 70%, y no basta con que ganen con 70%, tienen que recopilar las actas para que demuestren la victoria. Lo hicimos y el régimen chavista se negó. A pesar de todo el pucherazo que intentaron. A pesar de todo. Entonces, esto que está pasando no es más que el brazo de la justicia alcanzando a un dictador que asesinó a mucha gente, que violó muchos derechos humanos, y los venezolanos por supuesto que lo celebramos y por supuesto que acompañamos la acción y estamos con la transición y con el retorno a la democracia. Andrés Villavicencio, opositor venezolano exiliado en España, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimo ánimo, muchísima fuerza, y que sepas, como bien sabes, que aquí en España, a pesar de esos deleznables periodistas que pululan en algunos medios, aquí estamos encantados de acoger al pueblo venezolano, como en su día ellos nos acogieron a los españoles. Hombre. Que hay que recordarlo, que somos países hermanos. Muchísimas gracias, Andrés. Mucha fuerza, mucho ánimo. Confiemos en que pronto haya libertad y democracia en Venezuela. Nada, solamente decirte que tenemos clarísimo que la inmensa mayoría de los españoles entiende lo que pasa en Venezuela, condena al régimen chavista como lo condenamos nosotros y con ellos nuestra gratitud. Así que muchas gracias por invitarme y viva Venezuela libre. Viva. Viva, sí señor. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otro tema, porque es que está cayendo el régimen chavista, pero es que también el régimen de los ayatolás lo está pasando mal. ¡Qué maravilla! 2026, ¡qué maravilla!